¿Sabe por qué pregunto si trae sus Biblias? Porque si usted viene sin Biblia, es como un soldado sin arma. Va a llegar el momento de entrar a la batalla y usted no va a tener cómo atacar al enemigo. La Biblia, la palabra de Dios, es esa espada que tú y yo debemos traer y usar en todo momento. Dios nos la ha dado para defendernos y para contraatacar al enemigo. Así que el tema para esta semana es más allá de lo requerido. Más allá de lo requerido. Mis hermanos, con todo lo que estamos viviendo, esos cambios tan bruscos que estamos pasando a cada momento, la estabilidad nacional y familiar se está deteriorando y tambaleando, por así decirlo. Cada vez hay más inseguridad. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Cuándo va a parar todo esto? Para eso, mis hermanos, necesitamos nosotros detenernos y pensar qué es lo que estamos haciendo con todo lo que Dios pide de ti y de mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con su palabra? Como padres. Más que nada este mensaje va dirigido a los padres, con motivo del Día de los Padres. Papá, no se vaya a enojar, no se vaya a ir, por favor. Mamá, hijos, no vayan a ustedes a estar tomando notas para luego ir y sermonear a papá. Oí de un pastor que él aconseja a las hermanas que por favor no sermoneen a sus maridos, testifíquenle, viva una vida santa delante de él para ganarlos para Cristo Jesús, pero no los sermoneen, porque en esos sermones muchas de las veces las hermanas le dicen, y bien dijo el predicador, y si hubieras estado ahí, eso era directamente para ti, tú eres esto y tú eres el otro. Y de pronto los hombres, los padres, la toman contra el pastor, contra el predicador. Ese hombre se pasa hablando de mí. ¿Cómo lo sé? Mi esposa me dice. Mi esposa me lo ha dicho. Así que por favor, no hagamos eso. Dejemos que el Señor haga su obra. Como padres, ¿sí? Tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el Señor, enseñarles principios bíblicos. Mis hermanos, y si no lo estamos haciendo, es tiempo de hacerlo. Nuestra familia, nuestros hijos necesitan tener algo en que confiar, algo de qué agarrarse en momentos como los que estamos viviendo, momentos difíciles, que nuestros hijos, que nuestra familia pueda confiar en el Señor. Si tienen sus Biblias, les invito que por favor busquen conmigo en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Cuando lo encuentre, hágamelo saber, por favor. Quiero que veamos este versículo y luego hacer algunas aplicaciones a nuestra vida. Mis hermanos, si vamos a sobrevivir como familia, si vamos a mantener la unidad como familia, es necesario que nosotros vayamos más allá de lo requerido. Y miren lo que dice este pasaje de Nehemías capítulo 4, verso 14. ¿Lo encontraron? Nehemías capítulo 4, verso 14. Voy a tratar de leer para ustedes, por favor, siga con su vista. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y terrible, y pelead por vuestras hermanas, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tomen sus armas, no se intimiden, párense firmes,
y peleen, dice las palabras de este texto, peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestra casa. Esas son las palabras de Nehemías para el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, aquí Nehemías toma el liderazgo, pero él está buscando motivar a su gente, a los oficiales, a los líderes, a los padres de familia, que tomen sus armas y se preparen para defender su casa. Los padres debemos de ser los líderes de nuestros hijos, de nuestra familia. Nadie más tiene tanta influencia en los hijos como nosotros los padres. Mis hermanos, cuando los niños están creciendo, ellos creen a papá lo que les dice, y eso influye en sus vidas. De modo que si enseñamos la palabra de Dios, ellos la van a retener, la van a guardar y van a poder hacer uso de esa palabra en esos momentos difíciles. Momentos difíciles como los que estamos viviendo. ¿No le parece a usted? Momentos difíciles que nos toca a ti y a mí vivir. Ya no aguantamos, ya no soportamos más. Pero recuerden, cada vez que tratamos de dar un paso de obediencia, debemos entender que hay oposición. El enemigo no va a permitir que tú y yo simplemente digamos, hoy este día dejo esa manera de vivir que ha ido en contra de la voluntad de Dios y me voy a dedicar al Señor, y que va a ser así. Va a haber oposición y debemos de entender esa realidad. Debemos de saber que el enemigo hará todo lo que está a su alcance para desanimarnos, para que tú y yo no cumplamos con el plan de Dios para nuestras familias. ¿Qué hace él? Una y mil cosas. Todo aquello que le funcione lo va a usar en nuestra contra para que no cumplamos con el propósito de Dios. Nehemías fue un poco más allá de lo requerido. Si usted está relacionado con la historia, y especialmente con Nehemías, él está sirviendo en el palacio del rey, lejos de su tierra que le vio nacer, si es que nació en Jerusalén, lejos de sus familiares y amigos que habían quedado en Jerusalén. Pero nunca se olvidó de su gente, nunca se olvidó del pueblo de Dios. Y un día tomó la decisión de venir a Jerusalén y reconstruir los muros. Y le hizo saber al pueblo que quedaba ahí el propósito de su venida. He venido aquí para reconstruir los muros, porque nuestra ciudad, la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, el centro de adoración al único Dios verdadero, está destruido. Y necesitamos hacer algo. La gente oyó su mensaje y se pusieron de acuerdo y dijeron, lo vamos a hacer. Pero de inmediato hubo oposición de aquellos pueblos que le rodeaban. Y les criticaron y les menospreciaron y les amenazaron. Y es aquí donde Nehemías, después de ver todo eso, le habla a la gente, le habla a los hombres y les dice lo que deben de hacer. Lo leímos, ¿verdad? ¿Aún se acuerdan? Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, ¿qué tienen que hacer? No se intimiden delante de ellos. No tengan miedo. Acuérdense quién es nuestro Dios. Recuerden lo que Dios ha hecho por su pueblo. Recuerden las promesas de su pueblo. Mis hermanos, en momentos difíciles
es donde cada uno de nosotros necesitamos fortaleza del Señor para ir un poquito más allá de lo requerido. Nehemías lo hizo y el pueblo le siguió. Nehemías, al igual que tú y yo, estaba en su derecho de tomar cualquier decisión e ir tras lo que se le ocurriera en ese momento, después de ver la oposición de sus enemigos y la amenaza que estaba recibiendo día a día. Entre las cosas que pudo haber hecho, pero que no las hizo, están estas. Nehemías pudo abandonarlo todo y decir simplemente, no se puede, es mucha la oposición, pero no lo hizo. Pudo dejar de reconstruir el muro e ir en contra de sus enemigos que se están oponiendo. ¿Saben qué? En lugar de seguir levantando los muros, vayamos y arreglemos cuentas de una vez por todas con esta gente. Pero tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo. Pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo me regreso a mi trabajo y evito todo esto. Tampoco lo hizo. Él optó por organizar al pueblo, por armar al pueblo y animarlos a defenderse. Y eso es lo que cada uno de nosotros como padres, cada uno de nosotros como líderes debemos hacer. Hacer esto mismo que hizo Nehemías. No rendirnos ante la oposición. No caer bajo las amenazas del enemigo. Fortalecernos en el Señor y pedirle a Él que nos dé las fuerzas para defender a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas y a nuestras casas. Se necesita de esa fuerza, de esas ganas de hacerle frente a la oposición. Una vez más, recuerda, el enemigo usará en nuestra contra cualquier cosa que le funcione para desanimarnos. A veces son cosas tan simples que uno puede decir, ¿cómo es posible que el enemigo te echó a perder tu día solo con esas pequeñas? Pero nos pasa, ¿sí o no? Nos pasa. Y le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. A muchos de nosotros nos ha pasado eso mismo. Padres, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recuerden, si no hemos estado enseñando principios bíblicos, si no les hemos estado enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿quién es Dios? Y lo que Él pide de ti y de mí, nuestros hijos, nuestra familia, no va a poder mantenerse unida, no va a poder mantenerse fuerte ante esa presión del enemigo. Vamos a debilitar y vamos a caer. Es bueno que tú y yo como padres, como líderes, le digamos a nuestros hijos, a nuestra gente, no teman delante de ellos. No teman delante de ese enemigo que nos está bombardeando con tantas cosas en nuestra contra, llamándonos débiles, buenos para nada. No está en nosotros esa fuerza, está en el Señor. Recuerden lo que Él ha hecho por su pueblo. Recuerden sus promesas. Nehemías está tratando con gente que conocía la palabra del Señor. Él creía en la palabra del Señor y la obedecía y la enseñaba y vivía de acuerdo a esa palabra. Y le está diciendo a los líderes y al resto de los hombres y mujeres que tomen una decisión de confiar en la palabra del Señor y que hagan un esfuerzo por ir un poquito más allá de lo requerido. Papá, mamá, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo mantener a la familia unida? ¿Cómo fortalecer a la familia? No se trata de proveer solo cosas materiales, porque somos también espirituales. Algunos de nosotros hemos llenado nuestras casas dándole cosas a los hijos.
y ya no caben en los cuartos, ya no caben en el patio de la casa. Y estamos queriendo comprar más y estamos tirando cosas para darles más y más. Y qué bueno por aquellos que lo pueden hacer. Pero recuerden, lo que les va a mantener fuertes en el Señor no son esas cosas materiales, es lo espiritual, es la palabra de Dios que tú y yo les enseñemos, esa palabra que tú y yo vivimos delante de ellos, esa confianza que les damos de que servimos al Dios Todopoderoso. Es eso lo que mantiene firme y fuerte a la familia. ¿Recuerdan? Ellos se habían reunido, se pusieron de acuerdo, vamos a levantar los muros, vamos a levantar el templo, vamos a ordenar todas las cosas tal como estaban en el pasado, y sus enemigos se reían de ellos. ¿Cómo lo van a hacer esos débiles? ¿Cómo es posible que eso? No se puede. Dijo Nehemías, sí se puede. Y lo vamos a hacer con la ayuda del Señor y con la ayuda de cada uno de ustedes. De aquí en adelante, familia, quiero que por favor estén bien atentos a la voz, a la dirección que Dios nos da. Cuando Dios dé una orden, nosotros se lo vamos a hacer saber a ustedes, y ustedes por favor obedezcan. Y cuando les haga el llamado para reunirnos y reforzar esa fuerza, obedezcan cada uno y defiéndanse y defendamos a nuestra gente. Miren, si no ha cerrado su Biblia, vea lo que dice el verso 13 de nuestro texto en Nehemías capítulo 4. ¿Qué dice el verso 13? Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué le parece? Las familias armadas, ¿qué es lo que tienen? Tienen espadas, tienen lanzas y tienen arcos. Están listos para defenderse. ¿Dónde los puso? En esas partes más bajas, por así decirlo, más débiles, donde el enemigo puede entrar y atacar y destruirlos. Esas partes son las que nosotros necesitamos reforzar en nuestra familia. Pero recuerden, el padre toma el liderazgo y los demás simplemente cooperan. ¿Cómo? Tomando sus armas y siguiendo las instrucciones. Ustedes están pensando, yo pensaba que esto de ser cristiano no tenía nada que ver con armas, pero ustedes son violentos. Hermano Manuel, si me hace el favor, me cierra esa puerta de allá atrás, por favor. Disculpe, tengo que interrumpir. Pensaba que las armas no deben de tener lugar entre nosotros. Pues aquí el pueblo está siendo entrenado en armas físicas. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a hacer como creyentes? ¿También tomar armas físicas? No, a ti, a mí como creyentes en Cristo Jesús, el Señor nos manda que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Lo que el Señor dice. Para ti, para mí como creyentes en Cristo Jesús, Dios nos manda que tomemos toda la armadura. ¿Y cuáles son esas armas? Son nuestras armas espirituales. Iglesia, ¿me quiere ayudar? Nuestras armas espirituales son todavía no me arrepiento de preguntar. Creo que sí sabemos, ¿verdad? Nuestras armas son
Toda esa lista que está en Efesios. Dice hermana Esther, toda esa lista que está en Efesios, si no saben, solo hay que leerlo. En nuestro cuaderno espiritual hacemos uso de 4 armas espirituales: estudio bíblico, compañerismo y testimonio. Esas son nuestras armas que Dios nos ha dado para guerrear en contra del enemigo. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos esas armas si es que vamos a hacerle frente al enemigo, si es que vamos a defender a nuestros hermanos, si es que vamos a defender a nuestra familia. Es necesario no solamente que el líder, que el papá, sino todos y cada uno de nosotros, como dice el verso 13, los puso por familias y ellos tenían armas. ¿Lo leyó así? Cada uno de nosotros. En el centro de vida insistimos que cada persona, cada miembro de la familia haga su cuaderno espiritual. Es decir, que tome la armadura de Dios con el propósito de defender a la familia que Dios nos ha dado, la familia de la cual tú y yo como padres somos responsables. ¿Cosa fácil? No, pero no imposible. No imposible si obedecemos al Señor. Recuerden, dice nuestro texto, acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. Esas fueron las palabras con las que Nehemías está motivando al pueblo, a los líderes, a los padres. Acuérdense del Señor. Lo decimos una y otra vez. Si no conoces la palabra del Señor, ¿de qué te vas a acordar en esos momentos críticos? Si no estamos haciendo uso de las armas espirituales, ¿de qué nos va a recordar el Espíritu en esos momentos difíciles, cuando estemos pasando por situaciones fuertes? No habrá nada. Por eso les digo que es necesario que como padres, como líderes, como jefes de hogar, comencemos a instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Porque el no hacerlo es como tener una ciudad sin muro, sin policías, sin quien cuide de ella. Así estaba Jerusalén. Así estaba Jerusalén, desprotegida. Y cualquiera podía entrar y salir sin que nadie le dijera nada. Cualquiera puede hacer de tu familia y de la mía lo que bien le venga en gana sin mostrar oposición, porque no hemos preparado a nuestros hijos, a nuestra familia en la palabra del Señor para poder discernir entre el bien y el mal y rechazar esas cosas que destruyen a la familia. Papá, si no hemos estado enseñando a nuestros hijos, si no hemos estado viviendo delante de ellos lo que la palabra del Señor nos enseña, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. No se desanime. Es tiempo de hacerlo. Una vez más, el no hacerlo es dejar a nuestros hijos a la merced de Satanás. ¿Cuántas veces hemos dicho, por mis hijos yo lo doy todo? Por mis hijos yo estoy dispuesto hasta pelear por ellos. Qué bueno que tengamos esa actitud. Pero recuerda, nuestra lucha, nuestra batalla no es física, es espiritual. La lucha que tú y yo libramos es espiritual. Y nuestros hijos, nuestra familia necesita armas espirituales.
la palabra de Dios, la oración, el mantener el núcleo familiar, el fortalecer día a día esa familia. Y luego juntarnos las familias como estamos hoy aquí, celebrando a nuestro Padre, recordando lo que Él ha hecho por nosotros, dándole gracias por las muchas bendiciones recibidas, haciendo memoria de sus promesas para con nosotros. Israel conocía la palabra de Dios, no estaban viviendo, pero la conocían. Muchos de ellos habían caído en pecado, en desobediencia. De hecho, ese era el resultado de su desobediencia, que Jerusalén estaba prácticamente destruida porque ellos no se mantuvieron firmes. Pero ahora aquí está un líder, dice, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos seguir haciendo las cosas como Dios manda. Para eso pido la cooperación de cada uno de ustedes, no de algunos cuantos, de cada uno de ustedes. Acuérdense del Señor. Y podemos leer un pasaje de la Escritura allá en Éxodo 19, verso 5. Dios hablando a su pueblo, Dios haciéndole promesas a su pueblo, pidiéndole y enseñándole cómo debe de vivir. Éxodo 19, 5 dice así: y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es la parte que a ti y a mí nos corresponde? Obedecer al Señor. Obedecer al Señor. ¿Qué pide el Señor de ti y de mí? Obediencia. A un pueblo que está en el desierto, sin nada, materialmente hablando. Pero tienen a Dios y les dice: ustedes encárguense de escuchar mi voz y de obedecerme, y de lo demás yo me encargo. Señores, yo soy el dueño de toda la tierra. Les he hecho una promesa y esa promesa se va a cumplir, pero pido de ustedes obediencia. Y lo mismo pide el Señor hoy en día de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús: obediencia. Si obedecemos, el Señor se encarga de pelear por nosotros. Es Él quien pelea por nosotros. Y allá en nuestro texto, en Nehemías capítulo 4, el verso 20, nos habla de eso. Ustedes simplemente presten atención al sonido de la trompeta, y donde oigan el sonido de la trompeta, vengan ahí, reúnanse con nosotros, y Dios peleará por nosotros. Es Dios. Pero Él pide de ti y de mí obediencia. Una vez más, si nuestros hijos no conocen la palabra del Señor, ¿de qué echarán mano a ellos? ¿Cómo podrán estar confiados en algo que no han oído, que no conocen? ¿Responsabilidad de quién es? De enseñar estas verdades a los hijos. De Dios. No, tuya y mía. Ya Dios ha hecho su parte y Él ha dado sus instrucciones. ¿De quién es responsabilidad? ¿De los maestros? No, de cada uno de nosotros como padres. De cada uno de nosotros como padres. Somos los responsables de instruir a nuestros hijos. No pidamos que otros hagan el trabajo por nosotros. Claro está que cooperamos y recibimos mucha ayuda de otros, pero la mayor responsabilidad cae sobre cada uno de nosotros. Si aprendemos a obedecer la palabra de Dios, si enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios,
y juntos practicamos esos principios bíblicos, Dios se encargará de cada uno de nosotros y de nuestros problemas. De modo que podamos decir, como dijo el salmista en el Salmo 23, verso 4. El Salmo 23, verso 4 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dicho de otro modo, no importa lo que me toque vivir en esta vida, no importa lo que me toque vivir en esta vida, yo creo en Dios y creo en su palabra. Y su promesa para mí es esta: que aún en el valle de muerte, Él está conmigo. Y si Él está conmigo en ese momento crítico y difícil, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Papá, nuestros hijos, nuestra familia necesita conocer estas verdades. Y nuestros hijos necesitan ver de ti y de mí que creemos lo que la Biblia dice y que vivimos de acuerdo a esa palabra. Que nuestros hijos no vean lo contrario a esto. Decir creer en Dios y luego confiar en lo que no es Dios, o hacer lo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Nuestros hijos, nuestra familia necesita de líderes así. Nuestra familia, nuestros hijos necesitan de padres que estén dispuestos a ir más allá de lo requerido. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 6, leemos estas palabras: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Estamos viviendo momentos difíciles y la amenaza cada día de que un loco apriete ese botón, si es que es botón, y nos destruye. Estamos viendo esa posibilidad muy cerca. ¿Sí? Vemos al ruso a cada momento amenazando a los Estados Unidos. Si sigues proveyendo armas, atente a las consecuencias. Puedo destruirlos en 1, 2 o 3. Eso sin la amenaza de China y la de Norcorea, entre otros. Y todos amenazando y todos diciendo que tienen en su poder esas armas que nos pueden destruir a ti y a mí aquí en los Estados Unidos. Claro que aquí también las hay. Pero eso no alivia el problema, lo empeora, ¿verdad? Y nuestros hijos están viendo eso. Y ellos necesitan saber quién es Dios. Tenemos un Dios amoroso. Tenemos un Dios que está velando por cada uno de nosotros. Todo lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar en Él y obedecer su palabra. Y si es así, podemos decir, como dijo el salmista, o como dice la carta a los Hebreos, ya no hay temor, porque mi confianza y mi esperanza está en Dios. Y esa confianza en Dios echa fuera el temor al hombre. Sí, cosas horribles nos pueden pasar, pero
Dios dice, aunque pases por el valle de muerte, yo voy a estar ahí contigo. No para verte morir, para llevarte a tu destino final. Porque no hay nada que pueda arrebatarte de mi mano. Como creyente en Cristo Jesús, pues somos de Él y estamos en sus manos. Estamos protegidos por Él. Nuestros hijos conocen esa verdad. ¿Se las hemos repetido tú y yo a nuestros hijos? ¿O los estamos dejando sin esa enseñanza? Es necesario ir un poquito más allá de lo requerido. Y eso es que comencemos a practicar principios bíblicos, mis hermanos. Padres conforme al corazón de Dios no abandonan su trabajo. Padres conforme al corazón de Dios no abandonan su responsabilidad. Padres con un corazón conforme al de Dios no abandonan a su familia nomás porque ya no nos estamos llevando bien. No, saben que es Dios quien constituyó la familia. Saben que es Dios quien hace responsable al padre de su casa y de los suyos. Y por ese conocimiento que tiene de Dios, se sacrifica y va más allá de lo requerido, porque sabe que eso es lo que Dios pide de él. Mis hermanos, una vez más, esto no es un asunto de decir, hoy decido vivir para la honra y la gloria de Dios. Debemos de tomar en cuenta que tenemos un enemigo. Y muchos aquí, creo que saben de lo que hablo. Porque cada uno de ustedes que han intentado dar un paso de obediencia, se han dado cuenta de que de inmediato viene la oposición. Algunos aquí todavía no han podido vencer esa oposición y están atemorizados y no saben qué hacer y no pueden dar ese paso de obediencia. Aunque saben que eso es lo que Dios pide, no pueden dar ese paso de obediencia porque hay algo que no les deja. Y ese es el enemigo. El enemigo oponiéndose para que usted y yo no obedezcamos la palabra de Dios. Para que tú y yo no cumplamos con el plan de Dios para nuestra familia y para nuestra vida. Debemos de tener bien clara esa realidad. El enemigo lucha con todas sus fuerzas para que tú y yo no obedezcamos la palabra. ¿De dónde vienen esos ataques? ¿De dónde vienen esos ataques? Muchas veces, de aquí adentro, de nosotros mismos, muchas veces vienen de afuera. Y muchas de las veces esos ataques se multiplican. Tal como le sucedió a Israel. Tal como le sucedió a Israel cuando tomaron la decisión de que van a reconstruir el muro. De inmediato, hubo alguien que protestó de sus enemigos. Y otro recibió, y otro se añadió a esto, y comenzaron a bombardear. Y dice nuestro capítulo, en el contexto de lo que acabamos de leer, en el verso 12, por favor vea el verso 12. ¿Lo encontró? Nehemías 4:12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces de todos los lados, de todos los lugares,
de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. ¿Cuántas veces al día venían esos ataques a aquel grupo de hombres que se habían propuesto reedificar los muros? Hasta 10 veces, hasta 10 veces. ¿Quiénes traían esa información del enemigo? Eran judíos. ¿Quiénes están construyendo o quieren reconstruir el muro? Judíos, el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entre nosotros, habemos personas que no estamos comprometidos con Dios, no estamos comprometidos con la familia. Hablamos y decimos, pero no hacemos. ¿Me explico? Estamos en el grupo, pero no estamos cooperando. Estos judíos tenían compañerismo, por así llamarlo, con los enemigos de aquellos que están reconstruyendo el muro. Estaban allá y luego venían, porque son judíos, tienen acceso a los demás, y hablaban entre ellos y les decían: si yo fuera tú, buscaría cómo salirme de esto. Hemos oído que van a venir repentinamente sobre ustedes. Mira, no importa a dónde mires, a dónde voltees, van a venir de todas direcciones, les van a caer de sorpresa y van a acabar con ustedes. ¿No te da pesar que está en peligro tu familia y tu propia vida? Haz algo. Oían eso y detrás de eso venía otro mensajero y les decía lo mismo, hasta 10 veces. Nos dice un poco de cuán fuerte es el ataque del enemigo. Muchas de las veces usa, permítanme decirlo de esta manera, a personas que se llaman creyentes, pero que no están comprometidos con Dios. Es como si alguien de nosotros dijera: en el centro de vida se pasan hablando de que centro de acción, servicio de celebración, viernes de oración, reunión de jóvenes. Por favor, le queremos ver, venga y fortalezcase en el Señor. Cooperen en un ministerio con el Señor, hagamos algo, dejemos que el Señor sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Y que uno de entre nosotros le diga al otro: ¿tú crees esas cosas? ¿Tú crees que para ser un buen cristiano tengo que ir al centro de acción? ¿Tú crees que para hablar con Dios tengo que venir a la iglesia? ¿De quién estás siguiendo tus ideas? Tu pastor no creas que está muy bien de la cabeza. Y el otro dice: yo he notado eso. No, pues déjame ver cómo está el asunto. Van y vienen. ¿Y qué es lo que hacen? No fortalecen al grupo. Lejos de eso, lo debilitan. Pero Nehemías no se rindió, y gracias a Dios por eso. Y aquel grupo pequeño tampoco se doblegó ante las amenazas del enemigo y confiaron en el Señor. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Son muchas las amenazas, son muchos los enemigos, y son muchos los que vienen y nos dicen:
y prestamos oído porque es un líder o contralíder, ¿cómo le llamamos a los? Colíder. ¿Saben por qué le presto atención? Porque tiene rato en el centro de vida. Yo creo que tiene sentido lo que está diciendo. Si no está fortaleciendo la familia, si no está fortaleciendo la iglesia, no está cooperando con Dios. Lo siento mucho, lo siento mucho. Papá, la fortaleza del centro de vida depende de cuán fuerte es tu familia. La fortaleza de la iglesia depende de cuán fuertes son las familias. Y si no estamos fortaleciendo la familia, pues nuestra iglesia se va a debilitar. ¿Qué va a hacer el enemigo? No va a encontrar oposición. No va a enfrentarse a guerreros determinados a pelear por la causa del Señor, porque entienden que lo que están haciendo es en obediencia al Señor. Estos hombres se dieron cuenta de eso y siguieron el liderazgo de Nehemías y cooperaron con él. Aunque de seguro que por ratos sentían temor, pero no dejaban sus armas. Sentían cansancio, pero se fortalecían en el Señor y seguían trabajando sin dejar sus armas a un lado. Así dice el contexto, que trabajaban día y noche con sus armas fajadas y trabajando en la reconstrucción del muro. Y después de trabajar, servían de centinelas, estaban cuidando el uno del otro. Y eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros como creyentes, que creamos en Él, que nos fortalezcamos los unos a los otros, que nos cuidemos, que velemos por el bienestar de nuestras familias. Si lo hacemos, Él hará lo que solo Él puede hacer. Si nos mantenemos firmes, veremos la mano de Dios. ¿Saben? Aquel grupo de hombres, aquellas familias que juntaron las fuerzas, pudieron ver la mano de Dios. El muro se construyó. El muro se construyó. Y entendieron que no era por su habilidad, sino porque Dios estaba haciendo la obra en ellos y a través de ellos. Mis hermanos, mis hermanas, si nosotros nos afirmamos en el Señor, tomamos las armas y confiamos en Él, Él hará la obra. Y tú y yo seremos testigos de lo que Dios va a hacer. En esta tarde te animo a que reflexiones y reflexionemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos fortaleciendo la familia? ¿Estamos proveyendo lo necesario para ella? ¿Estamos no solamente cuidando de nuestra familia inmediata, sino cuidando de la familia espiritual? Si es así, entonces no deje su lugar, no deje su ministerio, no deje esa tarea que Dios le ha encomendado. Fortalezcase en el Señor y espere en Él, y Él hará. Para terminar, quiero que veamos en Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Hebreos 10, versos 38 y 39. Dice el verso 38 de Hebreos 10, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Así dice su Biblia. Y el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántas veces ha sentido usted el deseo de decir, ¿saben qué? No se puede. Ya me cansé. Esto es por demás. Ya no quiero seguir esforzándome, ya no quiero seguir fingiendo, ya no quiero ser un hipócrita, y eso está bueno, no lo seamos. Pero por favor, no retroceda, no se rinda. ¿De quién fue la idea que se reconstruyera el muro? ¿De Nehemías? ¿Del pueblo? No. Fue Dios quien le puso ese sentir a Nehemías. Luego Nehemías lo comunicó, invitó a aquellos hombres, a aquellas familias, y esas familias respondieron sabiendo que es en obediencia a Dios. Padre, cuando estamos pasando momentos difíciles, recuerda esto. ¿De quién fue la idea de la familia? ¿De la sociedad? Después de evolucionar y de ser un poco inteligentes, el hombre dijo, yo creo que es bueno que me case con alguien. Y luego todos siguieron ese ejemplo. Y hoy, como ya somos súper inteligentes, han dicho, esto no es así. ¿De quién fue la idea de la familia? ¿Estamos de acuerdo que es de Dios? De Dios. De Dios. Tenemos un enemigo que está destruyendo la familia. Papá, en momentos difíciles con tu esposa, en la familia, no salga corriendo. No huya. No comience a sacrificar a sus hijos y su casa por buscar algo mejor. Miren, hay algo que los hijos no olvidan. Y es lo que tú y yo hacemos con ellos. Es cierto, miren, ya los frijoles y el arroz están mucho más caros. ¿Qué vamos a hacer? No sacrifique las cosas de Dios, por favor, por ir a buscar más dinero para la comidita. Eso no es inteligente. Recuerda que hay algo que los chiquitines no olvidan, y es lo que tú y yo hacemos con ellos. Si los sacrificamos a ellos por ir en busca de unos cuantos dólares, lo vamos a lamentar. Es cierto, cuando los niños están chiquitos, ellos solo piden comida, piden algo de comer, y tú y yo somos responsables. Y lo primero que se nos ocurrió a algunos, como a mí, vámonos para los Estados Unidos. Y sacrifiqué a mis pelones para que a ellos no les faltara nada. Grande error. Se quedaron solos cuando más necesitaban a papá. Cuando estén grandes, es muy probable que se acuerden de esa pobreza, pero lo que más les va a calar es que no estabas ahí para cuidar de ellos. ¿Qué hace el enemigo? Una y mil cosas
por destruir la familia. Papá, por favor, no huya. Fortalezcase en el Señor. Crea la palabra del Señor. Y dígale al Señor, Señor, voy a confiar en tu palabra. Y tú harás lo que solo tú puedes hacer. Tú me darás las fuerzas para cumplir con esta responsabilidad que me has dado. Vamos a orar. Y el altar está abierto.